Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a IQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros. Gracias por acompañarnos en este ratito de la noche que compartimos a través de estos canales, igual a los que nos sintonizan tanto en la República Dominicana, en cualquier rinconcito, así como también en los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales en el resto del mundo. Recordándoles que nuestros contenidos usted puede verlo en el horario que le sea conveniente en nuestro canal de YouTube Boreal Televisión. Seguirnos también en nuestras redes sociales para que interactúe con nosotros. En este jueves 2 de septiembre, las buenas noches al señor Juan Sebastián Ricardo y García. Placer saludarle, joven. Buenas noches. Gracias por lo de joven. Giovanni Atahualpa, Ramírez y Molún. Gracias, amigos, porque están con nosotros hoy jueves. Qué bueno. Hablarles un poquito de agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Sean mis primeras palabras en este programa para enviarle un saludo al viceministro de Obras Públicas aquí con asiento en Santiago de los Caballeros, que nos dijo que le iba a pasar la mano a la Avenida Francia en la próxima semana. Pero eso hace como 2 meses y medio. Y la Avenida Francia se ha convertido en una verdadera especie de duna lunar. Se llaman duna lunar, las ondulaciones que se hacen. Ya no hay forma de usted cruzar esa Avenida Francia aquí en Santiago de los Caballeros, para los que no conocen, que se ha convertido en una avenida de alto tráfico, sin que usted o caiga en un hoyo o ande como si estuviera en una especie de ola terrestre. Y recuerdo una entrevista que le hice al arquitecto Alexis Sosa, director de Obras Públicas aquí en Santiago. Y nos decía, no te preocupes, que en una semana le estaremos trabajando. No lo que amerita la avenida, pero a ver cómo le pasamos la mano. Todavía estamos sentados esperando. Acuérdenme llamarlo mañana para saludarlo con muchísimo cariño. En el día de hoy, tengo una sugerencia a raíz de la ola de atracos y asaltos que está viviendo la República Dominicana en sus principales ciudades y que ha sido titular y motivo de comentarios y atención de los principales medios de comunicación del país, y que ha motivado algunas declaraciones del ministro de Interior y Policía, el licenciado Jesús Vázquez, cariñosamente el Chu, donde en una dijo que el Estado no tenía recursos para combatir la delincuencia. Luego salió haciendo una aclaración en un programa de televisión donde señalaba que él no había querido decir eso, sino que él había puesto sobre el tapete el tema de los recursos sobre el plan de seguridad ciudadana que se ha puesto en marcha con inicios pilotos, pero que los recursos no estaban contemplados en el presupuesto y que por esa razón no ha podido ser llevado o extrapolado a otras ciudades del país. El asunto es que el país está viviendo, reitero, en sus principales ciudades una ola de atracos con nuevas modalidades
de los delincuentes en motores que ahora andan como una especie de patrulla en varias motocicletas. Ya no es una o dos motocicletas, no, ahora son varias, que pienso que esto es como una actitud desafiante, un desafío a las autoridades que están haciendo estos delincuentes, que ya se han constituido en una especie de pandilla para atracar a personas con varios motores, como una especie de protección. Y si las autoridades no toman cartas en el asunto y seguimos jugando a más planes, a más proyectos, se les va a ir de la mano la situación a las autoridades. Ya el tema de los chalecos y los cascos con números únicos ha pasado al olvido. Iniciamos un plan de regularización de los motoristas, donde estamos dándole licencia para conducir y dotando a los motores de acta de nacimiento o de papeles, pero lo de los chalecos y los cascos protectores con números que puedan ser identificados por los ciudadanos y en las cámaras, nadie ha vuelto a hablar de eso cuando debió empezarse en junio. Y voy a dejar esta sugerencia. Hace tiempo, recuerdo que a los vehículos se le entregaban las chapas o las placas, como decimos, con la serie de las ciudades o las provincias a que pertenecían, a los municipios. Usted veía una placa 31 y usted decía, ese vehículo es de Santiago. Veía una placa 34, ese vehículo es de Mao. Veía una placa con la serie de La Vega, usted sabía de dónde era ese vehículo. Pero el proyecto también se abandonó, como otros tantos, aquí en República Dominicana. Y a alguien se le ocurrió, hay que cambiar las chapas otra vez, y volvimos a la identificación genérica, que solo se puede identificar el tipo de vehículo que está circulando con esa chapa. Y usted ve que existe la exoneración, la DD, que es de dealer de vehículos, la privada, la pública. Bueno, hoy creo que Diario Libre hizo un trabajo sobre ese particular. Pero ojalá que en algún momento podamos retomar con las chapas de los vehículos, con el número de la serie del municipio a que pertenece. Esa sería una pista para identificar o ponerse chivo cuando uno ve un vehículo de aquí con placa de la capital o de Dajabón o de cualquier otro lado, y dice, ¿qué busca este vehículo por aquí? Vamos a investigar de qué se trata. Ojalá que tomen en cuenta esta sugerencia. Adelante, señor Ricardo. Mira, Atahualpa, yo creo que hay que felicitar al ministro de Interior y Policía por haber sido tan sincero. Es lo que está explicándole al país. No soy un funcionario del área de administración financiera, soy el ministro de Control Nacional, el de Interior y Policía. Se ha elaborado un programa de atención a la seguridad ciudadana. Lamentablemente, lo que hemos realizado hasta ahora ha querido dar sus frutos. No podemos extender ese programa porque lamentablemente no disponemos de partidas especiales asignadas en el presupuesto del Estado. Es decir, que quien organizó el presupuesto, la Dirección General de Presupuesto, conjuntamente con los técnicos del Poder Ejecutivo, volvieron a mentirle al país cuando le prometieron, e incluyo en esa mentira al presidente, cuando le prometieron trabajar arduamente contra la delincuencia. Y ahora, gracias a la sinceridad y a la responsabilidad del ministro de Interior y Policía, sabemos que en el presupuesto no hay recursos para confrontar la delincuencia. Sí hay recursos para que Peñaguaba regale 100 millones de pesos, violando todas las disposiciones de la Ley General de Contrataciones, sin que hasta el momento
haya habido una sola consecuencia. Y hablamos de transparencia. Rijo Presbot, el director de presupuesto, dijo que el funcionario que emita un centavo sin apropiación va a tener que pagar la emisión con sus propios bienes. ¿Por qué él no ha sometido a Peñaguaba a la acción de la justicia con el pedimento de que le embarguen sus bienes para pagar los 100 millones de pesos que se votaron? No hay un centavo en el presupuesto para combatir la delincuencia que nos arropa y solo 3 instituciones, incluyendo la Presidencia de la República, votaron casi 60 millones de pesos para una rendición de cuentas que no está contemplada en la Constitución de la República. No me embromen a mí, que por Dios, vamos a dejar ya la simulación y la mentira. Estamos ante una ejecución gubernamental que se caracteriza por un desorden absoluto. Y no estoy siendo radical, son hechos que se desprenden ahí. Es más, agradezco al ministro, y lo repito, haber sido tan sincero. Todos los rincones del país estamos sufriendo hoy un aumento brutal de las acciones delincuenciales. Miren la modalidad, como decía Atahualpa. En Gualey, señores, la gente no se atreve a contestarle a un periodista sobre el estado de la delincuencia, porque cuando el periodista se va, los delincuentes van y los matan. En otros barrios de la capital, asaltando por ramilletes, sin la presencia de un policía. No hay un programa de atención a la delincuencia, y no lo hay, no porque Chu haya fallado. Digo Chu porque lo aprecio y lo conozco, el ministro Jesús Vázquez. No porque Jesús Vázquez haya fallado, es que sin recursos nadie puede. Y Cotea quiere, pero Concha no la deja. Y qué buena su sinceridad. Y eso lo que hace es que demuestra que estamos ante un gobierno singulador y desorden. Pero hay dinero para otra cosa. Para votar hay dinero. Para votar y mucho hay dinero. Para controlar la delincuencia en provecho ciudadano, cuidarnos, no hay presupuesto. No voy a decir más nada porque hoy es jueves, Atahualpa. No voy a empezar. Yo me voy a quedar callado para incomodarme. Darle seguimiento al próximo tema que tú vayas a... No, ya, no voy a hablar más nada sobre esto. Ya he dicho todo lo que había que decir. No, pero no sobre eso. Yo voy a esperar el segundo tema, ya yo he puesto 2. Mira, porque esa era parte de lo que tenía programado hoy. Mira, Atahualpa, a veces pienso en la coherencia de los políticos y por eso voy a tocar esta segunda parte. El gobierno ha convocado un diálogo. Que no es un diálogo, eso es una estrategia. Eso va a ser fútil. De ahí no va a resultar nada, dada la experiencia que tenemos de muchos años. Pero bueno, es una estrategia. Pero quienes acompañan al presidente deben ayudarlo en esa estrategia. El presidente, así como grandes hombres de la historia, Eduardo II, Nicolai Romanov, el Papa Juan XII, muchos hombres en la historia que con astucia lo utilizaron como un símbolo y repartieron tanto el poder que perdieron el control y terminaron en el fracaso. Ese es el temor que tengo con el derrotero por el que se encamina el actual gobierno. Un presidente que hasta ahora ha demostrado condiciones de ser un hombre trabajador y bien intencionado y un hombre que responde. Lamentablemente, ni el gabinete ni el PRM que lo acompaña tiene condiciones para el ejercicio del poder público. Y tú estás hablando del mismo presidente que acabas de decirle simulador y mentiroso. Bueno, el presidente, como todo político, ha incurrido en actos de simulación. Ha incurrido porque no me pueden a mí decir ahora que no hay presupuesto para una cosa cuando yo me gasté 22 millones
para un espectáculo de rendición de cuentas. Hay que ser cuidadoso, Atahualpa, porque lo que irrita en un país pequeño como este es el detalle. Y ese es el primero que se debe observar. Mira lo de Farideh Raful. Vamos a suponer que... pero espérate, sigue por donde ibas, porque yo solo te recordé lo que apenas... a eso es que voy. Mira lo que acompaña al gobierno. La senadora Farideh Raful, a raíz del descubrimiento de las irregularidades en las nóminas, la emisión de cheques para su detección, el resultado fue que se detectaron 7,5 millones de pesos que estaban asignados a personas que no trabajaban. Bueno, pero muy bien, usted puede decir que eso es parte de la reorganización administrativa a la que está sometido el Estado, pero no. Ellos siguen pensando como oposición y en un momento en que hay un diálogo, ella le añade el epíteto o le añade el calificativo al pronunciamiento de que no, que esos 7,5 millones de pesos es que el PLD era un estado delincuente. Pero muchacha, tu presidente ha llamado a ese partido a un diálogo. No le des un boche directo al presidente diciéndole usted está llamando a un diálogo a un delincuente. Mucho menos una senadora que cuando fue candidata aceptó la alianza con un líder que fue copartícipe de esa delincuencia. Entonces el argumento carece de moral y de base. El presidente no está bien ayudado. Quizás ella se sienta mal porque no la incluyeron en la comisión de discusión, pero en un momento de diálogo, ¿cómo usted se destapa con esos calificativos y esos agravios? Diga, bueno, se ahorraron 7,5 millones, hay un desorden, muy bien. No, el PLD era un estado delincuente. Entonces el presidente está convocando, según usted, a un delincuente a un diálogo y entonces. Y usted aceptó ir en un bloque de candidaturas con candidatos propuestos por un copartícipe de esa delincuencia que usted aceptó como aliado. ¿Y qué baila Leonel en ese entierro? Leonel aquí está bailando en todos los entierros, en los buenos y en los malos. Miren, yo quisiera tocar a raíz de la convocatoria del diálogo un enfoque diferente a como se ha estado planteando. Y como lo han calificado algunos, incluyendo a Juan Sebastián, que habla de que esto es una estrategia del gobierno para que lo que pueda ser un costo político en torno a una reforma fiscal no le caiga todo al gobierno, al PRM y al presidente Luis Abinader. Que lo otro es adornos del bizcocho, pero que lo que hay adentro es la reforma fiscal y lo que podría significar. Siempre he dicho que las crisis son oportunidades y no es un cliché que uno lee y que lo oye a cada rato. No, es un modus vivendi, o sea, una forma de vida, de ver las cosas. Y que los graves problemas traen sus soluciones y generalmente cuando tocan fondo y cuando el momento es más crítico, surge la solución que quizás se ha ido posponiendo por mucho tiempo. Y eso se pasa en las empresas y en términos personales, usted le va dando larga al asunto hasta que toca fondo, entonces tiene que salir de abajo, sacar de abajo para poder enfrentar ese problema. Y hay que valorar todos los intentos que se puedan hacer, todos los intentos que se puedan hacer para mejorar y para crear una república como la que todos queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y digo esto porque, hablando de la reforma fiscal y pensando en esa estrategia que señala Juan Sebastián, que es del gobierno, creo que eso es una oportunidad para los partidos de oposición. ¿Por qué es una oportunidad? Porque sería un escenario excelente, faltando 3 años para las elecciones, el hacer aportes, el que salga de ahí, de esa reforma fiscal, un
programa consensuado, una reforma profunda, que usted puede decir, bueno, pero es que si hacemos esa reforma profunda y la consensuamos entre todos, eso puede darle frutos al gobierno actual, al presidente Luis Abinader. Y yo creo que sí, que quizás le da los frutos, no se los dará de inmediato, pero si usted está aspirando a gobernar este país en el 24, vamos a suponer, lo lógico es que usted quiera recibir un país en mejores condiciones que las que como lo recibió el presidente Luis Abinader, en una situación que un año antes no podía vislumbrarse en la República Dominicana. Si usted ganaba las elecciones, que iba a encontrar a un país cerrado, con una pandemia, con la economía por el suelo, y cerrar un año con un decrecimiento de casi un 7%. Ningún presidente, nadie que aspire a gobernar un país, quisiera recibir un país en esas condiciones. Y si usted piensa gobernar, o sea, aspirar a gobernar este país, lo que usted necesita es justamente recibir un país como diría Joaquín Balaguer en el año 96, que había dejado la nave de la República Dominicana en la pista llena de combustible y lista para despegar. Y eso lo decían los reformistas, lo que dijo Balaguer cuando le iba a entregar el poder a Leonel Fernández. La nave se había abastecido de combustible, había pasado las reparaciones que tuvo que hacer el gobierno de Balaguer con la reforma fiscal y entregó esa nave lista para que despegara. Los PLDistas dijeron que no, que no era así, pero el milagro el PLDista. Y resulta que si fuera de esa manera a pensarse con la reforma fiscal, empezaríamos a dar los pasos para crear verdaderamente un Estado más equitativo en términos tributarios. El presidente ha dicho, y hoy se reseña, que la reforma fiscal que tiene planteado entregar en el diálogo no necesariamente incluyen aumentos de impuestos, que más que todo hay impuestos hacia la baja, van a rebajar los impuestos y se va a eliminar prácticamente las exenciones que hay desde el Estado Dominicano, que significan más de 200.000 millones de pesos que deja de recibir el Estado Dominicano por unos incentivos o unas exenciones que quizás tuvieron su razón de ser en su momento cuando fueron creadas, pero se han ido en el tiempo, las circunstancias ya cambiaron totalmente, pero se ha quedado de costumbre esas exenciones y nadie se ha encargado de revisarlas. Y es probable justamente que en ese orden, si la reforma fiscal va por ahí, a la misma oposición le convendría debatir cada punto que presente el equipo del gobierno en el diálogo, en el Consejo Económico y Social, y plantear sus posiciones. Aquí se ha jugado mucho a la gatita de María Ramos, incluyendo el mismo PRM, cuando se retiró del pacto eléctrico, porque ahí no estaba la sociedad representada y lo que se estaba haciendo era un mamotreto y terminó firmando un pacto eléctrico ya en el gobierno y ahora presentando la continuidad del pacto eléctrico. ¿Por qué? Porque no se llenaron todas las expectativas con el pacto eléctrico que se firmó. Y en esta oportunidad entiendo que hay un escenario favorable para que todos empujemos a la carreta hacia una misma dirección. No es para asuntos políticos que debemos solo pensar como políticos en ahora lo que me puede beneficiar, no, lo que nos puede beneficiar a todos, incluyéndolo a usted si llega a ser presidente o si llega a ser una opción de poder. Ojalá que se vea de esa manera y puede usted decir, sí, es una estrategia política del presidente querer involucrar a todos los sectores. Lo lógico es que nos involucremos todos y que podamos debatir y rebatir lo que pueda plantear el equipo del gobierno y que la oposición también plantee
y rebata y debata todo lo que entiende que sea beneficioso y que socialice eso que vaya a plantear. Por si el gobierno no lo hace, entonces, o no lo acepta, si es lógico, si se ve provechoso, entonces el dado se le pegaría también al equipo del gobierno. El presidente ha dicho que ellos van con una agenda propia, o sea, con una agenda para presentarlo para el debate, y que él va a estar presente en varias de las sesiones del Consejo Económico y Social para debatir con el liderazgo. Y yo creo que es una oportunidad que tenemos. Que la oposición piense que saliéndose del diálogo o no aceptando y diciendo, no, la reforma fiscal hagan ustedes tienen la mayoría, impónganla por el Congreso, ustedes son mayoría en el Congreso. No creo que le sea beneficioso a la oposición una posición de esa naturaleza. Nos vamos a una pausa. Regresamos. Al regresar te voy a decir en un segundo qué hay que hacer de reforma fiscal en el país, porque ya se sabe. No vamos a adivinar ahora, ya se sabe. Venimos a una pausa, ¿no?